Hoy quiero contarles el maravilloso proceso de el milagro que experimentamos literal el 31 de mayo. Y fue básicamente adquirir nuestro hogar. Y yo sé que para muchos de ustedes quizás tener un hogar lo ven casi imposible. A lo mejor ya lo tienes y lo celebras y puedes sentir la alegría que siento yo al tener mi casita y tener unas llaves y abrir la puerta. Pero a lo mejor sientes que es inalcanzable. A lo mejor sientes que está lejos de tu realidad y que nada puede suceder para que ese sueño se logre. Hace 2 años, mi esposo y yo comenzamos el proceso de búsqueda de hogar. La familia creció, tenemos 2 niñas maravillosas y sentíamos que nos estábamos quedando sin espacio. Así que en el proceso de comenzar con la venta de nuestra casa, en ese momento recibimos un mensaje de una persona que necesitaba un espacio para estar con sus hijas. Alquilamos nuestra casa y nosotros nos mudamos a una casita de madera que me encantaría poder mostrárselas. 1,5 cuartos, un closet para 4, un bañito, un espacio donde estaban los escritorios y la cocina. Ese era el espacio en donde estábamos viviendo nosotros 4, que salíamos de una casa que sentíamos que se nos habíamos quedado pequeña para una aún más pequeña. Y tengo que admitirles que fue un proceso de aprender a dar gracias por lo poco. Recuerdo que en muchas ocasiones mis nenas se molestaban, especialmente la pequeña, porque no había espacio, porque no podía tener sus juguetes, porque cuando todos querían ir al baño, era como que todos querían ir al baño a la misma vez. Eran cosas que pues obviamente pues uno se sentía incómodo. Y una noche recuerdo que Isabel ora y dice: Señor, te damos gracias porque tenemos este espacio para vivir. Y ahí yo entendí que estábamos listos o que estaba cerca, ¿verdad? La llegada de este regalo, porque definitivamente es un regalo. Sentíamos que ya habíamos aprendido a dar gracias por lo poco que teníamos en ese momento. Comenzamos a ver casas y cada vez que íbamos a ver una casa era como que estaban vendiendo sobretasación, era absurdo la cantidad de dinero que pedían. Después íbamos a ver otra y estaban destruidas, y íbamos a ver otra y cuando nos dijeron que sí, después nos dijeron que no, que ya se la vendieron a otra persona. Así que imagínense, mi oración literal era que si no era para nosotros, que Dios cerrara la puerta, que no nos permitiera adquirirla. Pero en ese proceso de ver el cierre de esa puerta, pues mi humanidad nos hacía llorar. Es que esa nos encantaba, esa era perfecta para ver a nuestros niños crecer, ¿verdad? Muchas emociones se veían envueltas en ese proceso. Y llegó el 10 de mayo. En este día recuerdo que me acosté. Esto fue este mes, todo era como que todo este mes, pero quiero que sepan que por 2 años estuvimos viendo muchas casas. Incluso mi esposo empezó a estudiar en agosto y al él empezar a estudiar, nosotros desaceleramos el proceso de búsqueda de casa porque yo decía: Señor, es imposible que pueda suceder todo esto, mi esposo estudiando, yo estoy corriendo con las nenas solas, así que esto va a ser imposible. Así que dejamos de incluso ver casas o escribir o preguntar, o sea, ya no lo estábamos haciendo. El 10 de mayo, el 9 de mayo me acuesto y tuve un sueño. Y recuerdo que cuando estaba en el sueño, veía una casa de 2 pisos. Gente, quiero que sepan que yo estaba bien molesta en el sueño porque yo todo el tiempo he buscado una casa terrera. Esa era mi meta. Yo quería tener una casa terrera. Mi idea era esa. Y cuando yo veía la casa de 2 pisos, el Señor me la estaba enseñando, pero yo estaba molesta porque me estaba enseñando una casa de 2 pisos y yo no quería comprar una casa de 2 pisos, etcétera, etcétera. Me despierto del sueño y cuando despierto del sueño escucho la voz de Dios que me dice: da gracias porque ya tienes las llaves en tus manos. Y me lo repitió: da gracias porque ya tienes la llave en tus manos. Y yo me levanto y es como que, como estoy en esta transición de levantarme, yo como que miro y yo: ay, Dios mío, tú me hablaste, realmente esta es tu voz. Y recuerdo que hace una semana yo le decía a mi hija Isabel: nosotros tenemos la costumbre de
orar y leer algo juntos antes de acostarnos como familia. Y Isabel me hizo esta pregunta: mamá, ¿por qué nosotros oramos si nosotros nunca escuchamos a Dios hablarnos de vuelta? Y para mí fue como que, wow, ¿qué le respondo a esta niña de 8 años si yo tampoco he escuchado la voz de Dios audible? Lo he escuchado y lo he visto de muchas maneras obrar a nuestro favor. He leído su palabra y me ha respondido en un momento de necesidad. He escuchado a un profeta hablarme y venir y darme una palabra que es real y he visto el cumplimiento de esa palabra. Pero Señor, yo tampoco he escuchado tu voz. Y yo le respondí a mi hija: Dios nos habla de muchas maneras. Y empecé a decirle las maneras en las que Dios nos habla a través de su palabra, a través de profetas, a través de, ¿verdad?, lo que nosotros sentimos en nuestro corazón, convicciones. Pero en ese mismo momento le dije al Señor: wow, voy a cumplir 38 años. Volví a los caminos del Señor a los 15 y no te he escuchado hablarme. Yo también anhelo escucharte. Y le digo a mi nena: vamos a pedirle al Señor que tú quieres escucharlo. Yo estoy segura que si ese es tu anhelo, Dios te lo va a permitir escuchar su voz. Pues llegó ese día. El 10 de mayo escucho la voz de Dios que me dice eso y no me hacía sentido porque yo no le había escrito ni a nadie para ver casas. Es más, creo que había escrito como un sábado y nadie me contestó de vuelta. Nos levantamos, siento a las nenas a desayunar y en el proceso de estar desayunando le digo a las nenas, y mi esposo estaba: ¿sabes qué? Tuve un sueño y escuché la voz de Dios. Y ella: ¿escuchaste la voz de Dios, mami? Y yo: sí, escuché la voz de Dios. Y de ahora en adelante, en las noches, cuando oremos, le vamos a decir al Señor: gracias porque ya tenemos nuestra casa, gracias porque ya abrimos la puerta, gracias porque recibimos la gente, gracias porque la podemos amar. Y simplemente vamos a dar gracias porque el cumplimiento de la promesa de Dios ya está hecho. Y yo me fui así porque yo estaba segura de que ya estaba hecho. Recuerdo que llevo a las nenas a la escuela y a las 9 de la mañana me llama este realtor y me dice: tengo una casa en tal lugar, me encantaría que la pudieses ver, ¿te gustaría? Y yo: pues perfecto. Cuando él me llama, yo estoy a 9 minutos de la casa, eso para mí será perfecto. Esperé por allí cerca y cuando llegó a la casa era de 2 pisos, literal como en mi sueño. Y la persona que me muestra la casa es el hombre que me estaba enseñando la casa en mi sueño. Y yo tenía unas ganas de llorar y yo decía: este hombre, si yo empiezo a llorar aquí, ¿qué va a decir? Pero yo era como que no podía creerlo. O sea, yo no podía creer lo que era todo lo que yo había soñado. Y ahí el domingo, cuando busco a la nena en la iglesia, me dice: mamá, hablaron de José y de los sueños. Y cómo él podía interpretar los sueños. Mamá, como te pasó a ti que tú soñaste, viste, José también soñaba y fue algo como que maravilloso ver que todavía esto sí sucede, que Dios puede hablarte a través de sueños, que tú puedes escuchar su voz audible si lo anhelas dentro de tu corazón. Y resulta que le preguntamos, la casa la tiene otra persona, como cuál es el proceso, porque ya ha habido tantas circunstancias en las que la casa nos las han quitado literal cuando ya vamos a firmar, que me dice: mira, hay otras personas también, pero realmente yo voy a hacer todo lo posible para que esta casa sea de ustedes. Y yo todavía no podía creerlo, como que sí, ajá, como que bien reacia, porque la realidad es que ya nos había sucedido muchas veces. Seguimos todo el proceso, todo lo que le pedíamos él nos ayudaba y era como que tan irreal. Y mi esposo me decía: y esto como que a mí me preocupa, que todo está saliendo tan bien. Y yo: bueno, a lo mejor es que se supone que sea así y antes no podía ser así porque no era para nosotros. Y todo fue bien maravilloso. Lo más bello de todo este proceso es que recuerdo que cuando cerramos y ya habíamos completado todo, 2 días después, la persona que es el realtor nos dice: quiero que sepan, nosotros le testificamos esto a él en el cierre. Él se quedó como que sorprendido, pero 2 días después nos dijo: quiero que sepas que Dios había estado en el proceso, porque yo soy pastor también de una iglesia en Dorado y desde un principio Dios ha estado. Y fue maravilloso, ¿verdad? Y en muchas ocasiones
nosotros nos aferramos o nos afanamos, ¿verdad? Y queremos que todo suceda rápido. Y una de las cosas que me hizo a mí desacelerar en el proceso de la compra de la casa era el temor a equivocarme. Recuerdo que en el proceso escuché la historia de Lot y Abraham. Si usted no la ha escuchado, usted vaya y búscala en la Biblia, en donde Abraham le dice a Lot que escoja la tierra que él quiere, ¿verdad? Estaban creciendo demasiado, ya no tenían espacio en donde estaban. Y él le decía como que escoge la tierra que tú quieras, y él escogió. Y como resultado de lo que él escogió, pues Lot tiene una vida drástica. Usted búsquela y usted léala. Y en ese proceso yo oraba al Señor y decía al Señor, yo no me quiero equivocar. Yo no quiero escoger algo que no esté alineado a tu voluntad en un espacio que tú no quieres. Así que mi oración siempre era que cerrara la puerta. Y lo maravilloso de todo este proceso es saber que todas las actividades, las escuelas, las prácticas de mis niñas, todas están en la misma calle en donde está esta urbanización. Y todo lo hizo Dios. Es hermoso. Es bello ver cómo Dios cumple sus promesas, cómo no llega tarde, cómo llega justo a tiempo. Empezamos el semestre escolar en nuevas escuelas y ya tenemos el hogar cerca de allí. Y definitivamente cuando confiamos y ponemos todos nuestros planes y todos nuestros sueños y todas nuestras metas en sus manos, desaceleramos, tenemos paz y confiamos en que Él tiene lo mejor. Esperar en Dios definitivamente es esperar lo mejor. Así que si tú estás esperando el cumplimiento de tu promesa, confía y espera en Él, porque Él te dará lo mejor. Te bendigo.